servicios en Angular. Vimos los pipes, pipes propios y los pipes personalizados. ¿Sí? Ahorita lo que vamos a ver es cómo hacer routing, navegación entre componentes. ¿Sí? Con Angular, entonces vamos a, bueno, ya presentar, ya estoy compartiendo, sí. O sea, sí. Entonces, esto. Esto. Listo. Y eso entonces lo que vamos a hacer es, bueno, configurar el routing, pues para poder asignarle un path a cada componente y poder hacer un menú para poder acceder a cada componente. Y cuando accedamos pues, por el menú vamos a mirar que cambie de color cuando estemos durante en ese componente. Y no sé si me escapa algo más. Sí, sería básicamente eso, la manipulación entre componentes bajo menú. ¿Listo? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es irnos al index HTML. Ahí siempre nos tenemos que asegurar que esté esta etiqueta, ¿vale? Con href, con el slash, para que funcione el routing. Esta etiqueta es primordial, ¿vale? Entonces asegúrense que en sus index HTML esté. Si no está, la adicionan, ¿vale? Dentro del head. El segundo paso que vamos a hacer es crearnos igual una carpeta que se llame routing. Esa la podemos dejar al nivel de la app module, crear la carpeta. Como les dije, entonces ya depende de cómo ustedes quieran ver la estructura de su proyecto. A mí me gusta tenerlo todo en carpeta, entonces se colocar aquí routing. ¿Listo? Luego vamos a crear un archivo que se llame routing.ts. ¿Listo? Cuando creamos el routing ATS, vamos a... bueno, ahí también nosotros también lo podemos generar por comando. ¿Por qué lo hago manual? Pues para que sepan qué es lo que va a crear, y ya después yo les digo el comando pues para crearlo automáticamente y no tenemos que preocuparnos. ¿Listo? Entonces, vamos a importar las librerías que corresponden para que el routing funcione. Módulo de providers. Que ya está en Angular Core. ¿Listo? También vamos a adicionar otra librería que necesita routing para funcionar. Routes y router module. ¿Listo? ¿Listo?
bueno, que dejemos algo para aquí en esta clase tenemos que importar todos los componentes que tenemos creado. Dejar aquí como la anotación. Todavía no lo vamos a hacer, pero dejar la anotación que aquí van los imports de los componentes creados. En este caso yo solo tengo uno, ustedes tienen que colocar los dos. Ahorita creamos un componente nuevo. ng components inicio, por ejemplo, inicio y sí, ngs components inicio y creamos otro. Mientras lo crea, que es un poco lento, vamos a importar los componentes que tenemos. Creo que ustedes tienen dos, empleado y libro. Entonces lo colocamos aquí, empleado, ¿cómo se llama? Creo que ya apareció. Empleado component from, creo que toca hablarnos un directorio, empleado y empleado. ¿Listo? Vamos a importar el que acabamos de crear, inicio component, creemos otro así, inicio component from inicio component, ¿listo? Vamos a crear otro componente, ngs contactos, listo, contactos, vamos a ver cómo se llama, contactos, vamos a importar también ese componente. Y contactos component, ¿listo? Listo. Load de nuevo. Paulos, providers, routes, módulo, ángulos. Bueno. Aquí me dice que no pertenece. Porque esta no es la librería. La librería es router. ¿Listo? Ahora, cuando ya tenemos los componentes importados, vamos a crear una constante donde va a estar el path asociado con el componente. ¿Listo? Con la constante app routes abrimos corchetes y dentro de este arreglo vamos a tener un formato estilo JSON para asignar el path a cada componente. ¿Listo? Entonces, por el momento vamos a crear dos. ¿Cuáles? Vamos a crear dos, los cuales van a contener lo siguiente. El path, cuando es vacío,
y va a estar asociado al componente. Asignar componente. Empleado componente. Esto es el primero. Y vamos a tener el otro. Cuando falle, vamos a tener cuando falle, cuando la ruta no esté bien escrita, cuando haya un 404, eso significa este path, se le podemos asociar un componente pues para que muestre alguna página. En este caso vamos a mostrar el mismo empleado componente, ¿listo? En este caso vamos a mostrar el mismo. En el medio de los dos, siempre en el medio de los dos se colocan los demás paths, ¿vale? Entonces, vamos a colocar dos. Voy a colocar dos, los cuales el primer path va a ser inicio. ¿Listo? Inicio component. El segundo va a ser contactos component. ¿Listo? Contactos component. Y de esta manera de aquí tendremos ya los paths. Bueno, aquí falta colocar contactos. Cuando ingresen por la ruta localhost o la IP que tenga la aplicación /inicio, va a ir a este componente, /contactos va a ir a este componente. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos asociados los paths para los componentes que tenemos actualmente. ¿Listo? Luego vamos a crear aquí una constante app-routing, que las dos siguientes es para que funcione esos paths, ¿vale? Que son los que proveemos de las librerías que importamos. Entonces, app-routing, providers, any, le creamos un arreglo vacío. Export routing. With providers equal a router module y a ese le asignamos este app routes. ¿Vale? Con esto ya tenemos nuestra clase routing para que funcione nuestro path. Pero ahí tenemos que ir luego a app module. Siempre tienen que ir a app module, que es con nuestra clase main para que funcione. Es el módulo que, bueno, voy a mencionar algo que no había mencionado antes. Aquí, por ejemplo, entonces aquí que aquí tenemos, yo puedo escribir acá, aquí. Entonces es una aplicación Angular, ¿vale? Por dentro aquí tenemos más o menos como este recuadro acá, el de adentro, es el módulo, ¿sí? El módulo por dentro tiene, como lo que hemos visto, componentes,
servicios, routing, ¿qué más me falta? Comando routing, servicios, sí, ahí está. Entonces, aquí tenemos los componentes. ¿Cómo? ¿Pipes también debería? Disculpa. ¿Los pipes también irían ahí? ¿Los qué? Pipes. O Sí, pipes. correcto. Sí, exacto. Digamos todo lo. Espera, ¿dónde están? Los. Los pipes o pipes, las plantillas HTML, los estilos. No, los estilos pueden ser también globales. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué voy a esto? Voy a escribir aquí components. Un poquito para que aclare algo. Service. Aquí era service. Aquí. Service. Component service. Me falta algo, no me acuerdo que. Ya. Routing. Listo. ¿A qué voy? Bueno, así es como la arquitectura de Angular, ¿cierto? ¿Por qué voy a eso? Porque, digamos, en una app Angular podemos tener varios módulos, o sea, podemos tener una aplicación Angular con 2 módulos, ¿sí? Y cada módulo que va a tener un componente, servicio, pipes, plantillas, routing, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener eso así para que, digamos, pues si llegan a ver una aplicación, y tiene 2 módulos, eso no pasa nada, está muy bien así la arquitectura. La mayoría tiene un módulo, los componentes, bien. Entonces, así es básicamente la arquitectura de Angular, ¿vale? Eso será para aclarar, para que no hubiera confusión, ¿listo? Entonces, aquí en el módulo tenemos que importar el tema de routing también. Entonces lo dejamos aquí arriba, como tema librería. Tenemos routing y app que fueron las que creamos en la clase. Routing, ¿cómo es? Routing providers, ¿cómo es? ¿Está? Routing provider. Listo. Acá. Y esta la sacamos de from, nos toca volvernos, no. Vamos al archivo de routing, ¿sí? Y en routing, ¿vale? Y ese lo debemos colocar en providers. Bueno, uno en providers, que es un servicio, este de aquí. Recuerden que aquí ya tenemos un servicio implementado, es el de empleado service, entonces aquí le colocamos app routing. Y el routing, que es un tema de librería, lo colocamos en imports. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dejo algo en la pantalla para que puedan ver o Sí, por favor. ¿En qué parte? ¿En routing? Aquí sí. ¿Aquí o en el. Sí, hay en routing primero y luego. En el index ya tienen todos estas, ¿sí? Todos Sí, tienen es así. esta. Ajá, es Listo. así. ¿El routing? Ahí la dejo ahí un momento, ¿sí? Eso, ahí, por favor. Listo, ok, dale ahí, cabrón. Seguimos.
Listo, Jordan. ¿Listo? Y aquí ya.
Ahí hubo bien. O ya- otro proyecto, lo vas a hacer como ejercicio, ya se los envío, ¿vale? Entonces va a ser uno nuevo, pues para que... eh, bueno, yo quería preguntarles algo. Cuando ustedes intentaban instalar un paquete desde Angular del comando, el que les lancé, No, yo no. Los paquetes no. Creo, Luis, ¿vos sí o no? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Pero eso es que no me crea la carpeta bien. O sea, se suponía que uno ya tenía creada una carpeta y le manda la dirección y debería crearlo ahí, pero no. ¿pero Pues a mí no qué me. creaste el servicio o ibas a crear servicios de cero? No, estaba creando, era sí, un servicio y un. ¿Cómo ¿Un es que se me type? olvidó? Ajá, sí. Un pipe sí fue lo que creé y me creaba dos archivos. Te creaba dos archivos. Sí. ¿Y que tenía? ¿Ahí los tienes todavía? ¿Qué archivos te creaba? Yo los eliminé porque, porque los hice a mano porque, como te digo, lo estaba creando en otra carpeta que no era. ¿Qué comando ejecutaste? ¿Cómo? ¿Qué comando ejecutaste? El de NG, pipe, y el nombre del pipe, y luego le pasa el slash, pues digamos que el directorio donde iba a quedar, ¿no? Sí, sí, y no te... Bueno, entonces voy a compartirlo para crear un servicio, ¿vale? Listo, vale. Entonces para que crear un servicio y no tenga que crearlo manual, ¿vale? Entonces vamos a... ¿Ya están viendo la pantalla? No. No, ¿Ahora sí? ya está cargando. ¿Ahora sí? Ya. Listo. Entonces voy a crear un servicio y lo voy a crear en esta carpeta que tengo aquí de servicios. ¿Listo? Entonces para eso vamos a colocar, ya saben, la manera corta y la manera larga para instalar cosas por comando, ¿no? ng generate service services slash y el nombre del servicio. Pues para no que tengan que escribir todo eso, NGS service y creamos un servicio para contactos. ¿Listo? Aquí me quedo dos servicios. El que les había dicho antes, que era spec.ts, eso es un test que crea Angular, y el C que es el service de contactos, que es el que nos sirve.
donde podemos colocar la lógica que necesitamos. Y aquí está de una vez, nos crea con un, bueno, aquí lo que hacemos es cambiar este nombre para poder colocar el nombre que queramos del servicio. Ah, bueno, no lo hice con un root, pero no, eso no es necesario. Vamos a hacer lo siguiente. Eso no es necesario, podemos dejarlo así, ¿vale? Ese eran los dos que te quedaba, ¿cierto? Sí, esos eran. Listo, ahí ya está creado, pues ahí está creado. ¿Listo? No hago para, porque no me guarda. Vaya. Igual debemos crear uno nuevo o ibas a crear un proyecto nuevo, Jordan. Ah, ya, en el otro, Ajá. pues yo creo que uno nuevo, o pues, no, pues en este trabajemos en este proyecto, o sea, donde tienen en el que están trabajando ustedes tienen empleado, libro, contactos, inicio y todo, ¿sí? No, el del libro en un proyecto nuevo. Ah, no, yo les había dicho que lo crearon en otro componente. Ah, no. Entonces ya, entonces hagamos una cosa, espérate. Pues creo aquí el pipes, pues para que vean cómo se crea el pipe. Y listo. Vale. De pipe y colocamos pipes. Creamos uno que se llame que filtro, un filtros, por ejemplo. Eh, Y él aquí me crea, en pipes, me crea este filtro, punto pipe, y me crea con el nombre con el que lo necesito llamar en la plantilla y el método que tengo que implementar. ¿Listo? Una pregunta, si están tomando pantallazos para lo del manual, para que no se les No, olvide. pantallazos no, pero sí estamos grabando todos estamos grabando las capacitaciones, todo los temas nuevos. Ah, vale, vale. Sí, para Ajá, que digamos sí, tengan de ahí presentes vamos, sí, luego de ahí esto, sacamos los pantallazos. Ajá, estos comandos para que claro. Ajá, para que esos comandos ayudan demasiado para sí, claro. agilizar mucho el desarrollo, ¿vale? Vale. Listo, bueno, se me ocurrió una idea, ya que me comentas lo que estaban haciendo, entonces, yo tengo un blog de notas. Ahorita tienen un proyecto que se llama como, ¿cuántos proyectos tienen ahí ahorita? En ese momento proyecto Angular 6. Proyecto Angular Angular 6, 6. ¿cierto? El Ajá. del libro, ¿cómo lo llamaste tú? En el caso mío yo lo llamé Proyecto Quiz. Quiz. Ajá. ¿Y ahí tienes algo más? No. No, Creo que, solamente eso. creo que otro, pero Ah, creo el que otro, sí, 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 perdón. Sí había otro, ajá. pero el de El instalación, otro. como para saber Sí, cómo es era como el primero de la instalación. Sí. Listo, ok, vale. Sí, no, no nos interesa por ahora. Entonces, tenemos el del quiz. Bueno, ese quiz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unificar esos dos proyectos. ¿Sí? Entonces, Vale. yo puedo crear una carpeta acá en sí. Nuevo. Carpetas, todo. ¿Qué es? 26. ¿Sí le sale en la carpeta? Sí, señor, la carpeta y sale. Ajá. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta carpeta van a subir, ¿qué consiste? Lo que van a hacer es, en el proyecto que tienen en el proyecto Angular 6, en este,
tienen, digamos que ¿cómo hacemos? Hay que estoy pensando. Listo. En el proyecto Angular 6 van a tener, tienen el componente app component, ¿sí? Component, es el inicio, ¿cierto? En ese inicio tienen el menú, ¿cierto? Entonces, sería adicionar a este proyecto el componente libro component, como lo hayan llamado, no sé, y adicionarlo al menú, al routing y al menú de aquí, ¿cierto? Adicionarlo como componente y desde la app component poder acceder a él desde el menú, ¿cierto? Y los servicios, pasar también, obviamente pasar todo lo que tiene el libro component, que es libro service, me imagino, y el libro, el model.ts, el libro.ts, y esos son esos servicios. Sí, para que tengan solo en ese proyecto. ¿Sí me hago entender? O sea que sería para trabajar solamente en Proyecto Angular 6, ¿cierto? Los Eso, dos exactamente. Sí, sí. componentes. Es que yo pensé que ustedes habían creado un componente. Entonces para que lo pasen el componente a Proyecto Angular 6 con los servicios y lo incorporen al routing con el path. Y pues para que, pues al TS y el taller sería que también sería que en el, o sea, que en el menú, en el routing, hagan dos maneras de llegar al libro componente. Una con un parámetro, que le envíen algo para obtener un valor, o sea, que el valor que ustedes reciban, Ajá. sea para buscar un nombre de un libro, ¿sí? O sea, que usted obtiene ese parámetro y con ese buscan el nombre de un libro. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, sí, sí se entiende, sino que ahora pues hay que hacerlo, pues, pero sí se entiende lo que estás pidiendo. ¿Listo? Entonces, yo ya lo voy a redactar más formal para enviarlo, ¿listo? Entonces ya saben, voy a Ok, redactarlo y voy a pues bajar yo les bajé y voy a pues, subir, por lo que abrir cada proyecto. ¿Listo? vale, ¿Vale? listo, sí señor, Listo. Entonces ya lo envío formal. vale.